Hola clase. Bueno, vamos a hablar hoy de un mundo apasionante, que es el mundo de las oraciones subordinadas, y en concreto de las subordinadas sustantivas. Pero para hablaros de las sustantivas, primero tenemos que entender lo que es el concepto de subordinación. Vamos a ver, hasta ahora las oraciones que hemos venido haciendo en clase podían ser de varios tipos. Podían ser simples, a ver si me aclaro. Podían ser simples, es decir, que tenían un solo verbo. Podían ser coordinadas, que tenían un verbo por oración, es decir, estas lo que hacían era sumar estructuras. Y ahora vamos a ver algo que se llama subordinación, en la que precisamente encontramos una oración principal y otra que se subordina a ella. Es decir, una oración principal y dentro de esta una que se subordina. Y la oración principal tiene un verbo, por supuesto, porque si no, no sería oración. Y la oración subordinada lo que hace es que tiene una función con respecto a esta. Es decir, lo que antes era, o lo que antes analizábamos como un sintagma y tenía una función, imaginad, sintagma nominal con función sujeto, ahora vamos a encontrar que no es un sintagma, sino que es una oración subordinada con función sujeto. ¿Por qué? Porque esto tiene un verbo y esto no tiene verbo. Entonces, entendido más o menos esto, es decir, que tenemos una oración principal y la oración subordinada, la oración pequeña, ejerce algún tipo de función con respecto de la principal, vamos a ver las oraciones subordinadas sustantivas en concreto, que es bueno, el bloque con el que vamos a empezar. Vamos a ver, las subordinadas sustantivas se llaman sustantivas porque equivalen a un sintagma nominal. Es decir, sería lo mismo que un sintagma que tuviera como núcleo un sustantivo. Es lo mismo, un poco más grande, con un verbo, pero al final es lo mismo y tiene las mismas características que tienen los sintagmas nominales y ejercen las mismas funciones que pueden ejercer los sintagmas nominales. Es decir, los sintagmas nominales pueden ser muchas cosas dentro de la función, pero pueden ser, por ejemplo, sujetos. Los sujetos solo pueden ser sintagmas nominales. Pueden ser complementos directos, pueden ser complementos del nombre, pueden ser atributos, pueden ser complementos de la preposición. Todo aquello que pueda ser un sintagma nominal también puede serlo una oración subordinada sustantiva. Las oraciones subordinadas sustantivas a veces vienen introducidas, es decir, es lo primero que tienen por un nexo. Y esto nos permite reconocer dónde empieza esa subordinada dentro de la oración. Las más frecuentes son las siguientes, que vengan introducidas por conjunciones como que o sí. Por ejemplo, quiero que vengas. Tenemos una oración con dos verbos. Quiero es un verbo, vengas es otro verbo y que es un nexo. Con lo cual, sabemos que la oración subordinada va a empezar con el nexo. A partir de ahí es la oración subordinada sustantiva. Vamos a ver cuál es la función que ejerce. Para saberlo tenemos que sustituir, no añadir, sustituir esta oración subordinada sustantiva por la partícula eso. ¿Por qué por eso? Porque eso es un sintagma nominal. Entonces, quiero que vengas se convierte en quiero eso. Si tuviéramos esta oración simple, solamente esto, ¿cómo la analizaríamos? Pues muy fácil, diríamos, quiero es el núcleo de un sintagma verbal, predicado verbal. Y eso sería un núcleo de un sintagma nominal, complemento directo, ¿vale? Pues entonces vamos a quedarnos con esta idea, que eso es un complemento directo. Nos vamos a la oración subordinada y la misma función que ejercería eso es la que va a ejercer la oración subordinada. Porque esto lo sustituimos por eso. Quiero que vengas. Quiero eso. Es una oración subordinada sustantiva con función complemento directo. Entonces,
introducida por ¿qué? Quiero que vengas. Vamos a hacer otra oración que esté introducida por sí. Por ejemplo, dime si vienes. Sabemos que sí es el nexo. Sabemos que dime es un verbo y que vienes es otro verbo. Entonces, dime eso. Pues esto es una oración subordinada sustantiva, lo sabemos porque empieza por sí, que tiene la función de complemento directo, es igual que el anterior. Dime eso, dime lo. Entonces, segundo paso, hay que sacar, como tenemos dos oraciones, la oración principal y la oración subordinada. Pongo aquí oración principal, aunque esto no hay que ponerlo. De cada una de las oraciones tenemos que encontrar el sujeto y el predicado. Vamos a ver cuál es el sujeto y el predicado de la oración principal. Dime tú. Este es el sujeto omitido de la oración principal. Todo lo que no es sujeto es predicado, con lo cual ya tenemos que de la oración principal el sujeto es tú y el predicado es dime si vienes. Todo es predicado. Es lo mismo que tener un núcleo del predicado y un complemento directo. Dentro de la pequeña, es decir, de esta, el nexo no forma parte ni del sujeto ni del predicado, se deja aparte. Tú es el sujeto, ¿no? Vienes tú y luego vienes es el sintagma verbal, predicado verbal. Ya está. Entonces, cosa a tener en cuenta. Cada verbo indica que hay una oración. Entonces, dos verbos, dos oraciones. Verbo 1, verbo 2, dos oraciones. La principal y la subordinada. Entonces, de cada oración hay que encontrar sujeto y predicado. Nada se puede quedar sin analizar. Y luego la oración pequeña ejerce una función con respecto de la grande, en este caso, complemento directo. Esto es un tipo de nexo, ¿sí o qué? Que son estas de aquí. Estos no tienen función, porque son conjunciones. Hay unos nexos que pueden introducir las oraciones subordinadas sustantivas, que son estos de aquí. ¿Qué, cuál, quién, cuánto, cómo, dónde y cuándo? Se identifican fácilmente porque todos llevan tilde. ¿Por qué? Porque son pronombres determinantes o adverbios interrogativos. Entonces, estos tienen la función que les corresponda dentro de la oración. Es decir, si analizamos la oración subordinada como si fuera una oración simple, habrá que ver qué tipo de función tiene ese pronombre, ese determinante o ese adverbio. Los determinantes, bueno, los pronombres y los adverbios. Por ejemplo, quién típicamente será sujeto. ¿Qué o cuál también será sujeto? ¿Cuánto? Normalmente será un complemento circunstancial de cantidad. ¿Cómo? Será un complemento circunstancial de modo. ¿Dónde? Será un complemento circunstancial de lugar. ¿Cuándo? Será un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuánto es cantidad? ¿Cuándo es tiempo? Y la última manera de introducir las oraciones subordinadas sustantivas es cuando están introducidas por un infinitivo. Por ejemplo, leer me encanta. Aquí tenemos dos verbos, leer y encanta. ¿Cuál es la subordinada? Bueno, aquí no tenemos nexo, no tenemos ni sí ni qué, pero lo que tenemos es un infinitivo. Con lo cual, vamos a sustituir esta estructura por eso. Eso me encanta. Pues hombre, oración subordinada sustantiva con función de sujeto y me encanta, pues sintagma verbal, predicado verbal. Me es un complemento indirecto y ya estaría. Ya estaría. Entonces, vamos a analizar esta oración que he preparado aquí. No se dio cuenta de que el semáforo estaba rojo. Lo primero que hay que hacer siempre cuando nos enfrentamos a una subordinada sustantiva y a cualquier oración del mundo mundial es encontrar los verbos. Entonces, dio y estaba. Tenemos dos verbos, con lo cual hay dos oraciones. Tenemos también un nexo. Con lo cual, la oración subordinada sustantiva va a empezar allí. Es el equivalente a no se dio cuenta de eso.
darse cuenta de algo, esto es un sintagma preposicional complemento de régimen. Con lo cual, eso, la función que tiene es un complemento de la preposición. Así que ya sabemos que esta oración subordinada sustantiva tiene el valor o la función de complemento de la preposición. Esto es un sintagma preposicional complemento de régimen y hay que encontrar el sujeto de la oración principal. Él no se dio cuenta de eso. Con lo cual, ya tenemos el sujeto y el predicado de la oración principal. A ver si esto aquí, no, es un modificador negativo, no se la dio, esto es un sintagma nominal, complemento directo. Una vez que tenemos analizada la oración grande, la oración principal, vamos a analizar la oración subordinada. La tratamos como si fuera una oración simple. El semáforo estaba rojo. En este caso, el nexo, como es un que, no tiene valor, no tiene función. Entonces, pues como si no estuviera. El determinante, semáforo, núcleo, sintagma nominal, sujeto. Estaba rojo. Rojo es un núcleo de un sintagma adverbial, adjetival, con función atributo, porque es un ser, estar o parecer. Entonces, sintagma verbal, predicado nominal. ¿Vale? Pues ya está analizada. Tenemos un sujeto aquí y un predicado de la principal. Un sujeto de la pequeña y un predicado de la pequeña, de la subordinada. Y lo más importante, o bueno, no sé si es lo más importante, pero algo que venimos también a buscar, la oración subordinada sustantiva y la función que tiene, o la función que ocupa, o la función que desempeña con respecto de la oración principal. Y así todas las oraciones subordinadas sustantivas del mundo. Bueno, espero que os haya servido. Ya iremos practicando esto un poquillo.